El siguiente problema de desarrollo no tiene demasiadas diferencias respecto a las cuestiones de test que hemos realizado. Lo único es que quizás es un poco más largo el desarrollo. La idea en este caso es un restaurante que compite con otros de su entorno, es decir, que se va a comportar de manera competitiva porque además no puede fijar, como señala el problema, precios superiores a los del mercado. La gerencia de ese restaurante está planificando el número de menús que le interesa servir, que tiene que servir al mediodía. Sabe que los costes variables crecen a partir de los 40 comensales según los datos que tenemos en la tabla de aquí. La primera cuestión, la cuestión A, es qué número de comensales, qué número de clientes le interesa atender si el precio que puede cobrar es de 14 euros, es decir, si el precio de mercado es P igual a 14. Bueno, ya sabemos que la regla es la de siempre, precio igual a coste marginal, produciendo la cantidad tal que el precio se iguala al coste marginal, la empresa estará en equilibrio, en este caso el restaurante. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular el coste marginal. Sabemos que para la primera cantidad que nos dan nunca lo podemos calcular porque no tenemos la anterior. Para una producción de 40 sería el coste marginal la diferencia entre 410 menos 400, luego sería igual a 10. Para una producción de 41, para ese cubierto adicional que sirve, que atiende el coste marginal, sería 422 menos 410, luego sería 12, y así sucesivamente podríamos ir calculando el coste marginal para unidades adicionales. Para 42 tendríamos un coste marginal de 14, para 43 un coste marginal de 452 menos 436 de 16, y finalmente para 44 tendríamos un coste marginal de 470 menos 452, un coste marginal de 18. Con eso lo que tenemos que ver es para qué cantidad producida se cumple la condición de precio igual a coste marginal. Está claro que si el precio es 14, la cantidad de cubiertos al que el restaurante le interesará servir será de 42. Luego tendríamos que el equilibrio, en este caso, sería de x igual a 42. En el apartado B nos pide que calculemos el beneficio correspondiente a esa producción de equilibrio, a ese precio. Ya sabemos que el beneficio es la diferencia entre ingresos totales menos costes totales. Siempre, en general, ingreso total es precio por cantidad y coste total, que se lo restaríamos, sería coste fijo más coste variable. Tendríamos precio por cantidad, precio de mercado es de 14, cantidad de 42, menos costes fijos más costes variables. Coste fijo es un dato que nos debe dar el problema para que podamos calcular el beneficio. Efectivamente, aquí lo tenemos, coste fijo igual a 30, por lo tanto lo anotamos aquí, más coste variable, que es el que se corresponde a la cantidad de producción, en el equilibrio, que es de 436. Por lo tanto, el beneficio vendría dado por esa diferencia, 14 por 42, que sería 588, menos 30 más 436, que sería 466. Ya tendríamos ese beneficio, que es de 122 unidades monetarias. Beneficio que es positivo, que es mayor de 0. Luego tendríamos ese beneficio que hay que recordar que siempre es extraordinario, que es beneficio por encima del rendimiento ordinario del capital. Ya en el apartado C, el problema plantea la posibilidad de que el precio de mercado baje a un precio tal como 10 euros. En este caso nos pide qué sucedería, cuál sería la decisión de la empresa. Ya sabemos que siempre la empresa va a producir la cantidad tal que el precio se iguala al coste marginal. Bueno, pues aquí ya vemos que para un precio P igual a 10,
la cantidad que iguala el precio al coste marginal es la cantidad X igual a 40. Luego, entonces, tendríamos que la empresa va a producir 40 unidades. Para esa producción de 40 unidades es fácil ver que el beneficio, en este caso, se va a convertir en una pérdida. Calculamos el beneficio, siempre va a ser precio por cantidad menos costes totales, por lo tanto tendríamos precio igual a 10 por cantidad producida para ese precio, que va a ser una cantidad de 40 menos costes totales, que serán costes fijos, que siguen siendo 30, más costes variables correspondientes a la cantidad de 40, que serían 410. Luego tendríamos que el beneficio va a ser 400 menos 440. Por lo tanto, tendríamos una pérdida, en este caso, de menos 40. ¿Qué hará la empresa en estas circunstancias? ¿Cuál va a ser la decisión? La empresa está claro que cuando tiene una pérdida a corto plazo se enfrenta, como hemos visto en algunas de las cuestiones de test anteriores, a dos opciones. Primera opción es continuar la producción. En este caso, si continúa la producción, va a tener una pérdida por periodo, en este caso por año, de 40 unidades monetarias. Y la otra opción es la opción de cerrar. En el caso de que cierre, solo pierde los costes fijos porque no se puede deshacer de ellos. En este caso, si cierra, tendría una pérdida, pierde el coste fijo, que es de 30 unidades monetarias. Luego está claro que si el precio por cubierto de mercado baja a P igual a 10, a la empresa lo que le interesa es cerrar porque la pérdida es menor que si decide continuar la producción.